a YouTube para que la puedan consultar las veces que sea necesaria, ¿vale? Entonces vamos a compartir la pantalla. Ahorita me comentan si se ve la imagen. Vamos a ver. Ahí estamos. Yo la puse en el Zoom, ahí es donde está mi cuenta. A ver. Si ven la pantalla, ¿me pueden confirmar, por favor? Sí. Sí, 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 ok. sí. Sí te saludé, Normita, y te saludé, Gisela, ¿eh? No sé si me escucharon. Perdón, me distraje un poquito aquí. No, no se preocupe. Ay, gracias, vengo corriendo, ¿Tiene profesor, WhatsApp? Ahí está el link, si quieres, para que le des. No, no se preocupen. Sí las he saludado para que no se vayan a pensar que no las Gracias, saludé. No, bonita tarde. gracias, profesor, gracias. Gracias. Pues bueno, vamos a arrancar este curso que sería una cuestión intermedia. Dentro de la cuestión intermedia, pues vamos a trabajar algunos aspectos concretos. En este caso es la ansiedad, puede ser la depresión o puede ser otras variantes del trastorno, ¿no? Eh, vamos a, primeramente, tenemos que tener claro cómo vamos a clasificar los trastornos. Recuerden, igual, insisto, si hay alguna duda, con todo gusto se las puedo ir respondiendo. Dentro del campo psicoanalítico hablamos de neurosis, ¿sí? Hablamos de neurosis, una teoría general de la neurosis. En el psicoanálisis sí hablamos de una neurosis histérica, de una neurosis fóbica, de una neurosis obsesiva, ¿sí? Que sería esta clasificación a partir de esta teoría psicodinámica. A diferencia del psicoanálisis, la terapia cognitivo-conductual se va a apoyar en el DSM-4 o 5, en este caso, que sería este manual de psiquiatría y psicología. Y nos vamos a pegar un poquito más a esta parte, aunque recuerden que tenemos que tener la reserva porque nosotros no medicamos, ¿sí? Pero va a ser nuestra guía para poder diferenciar qué sí podemos trabajar nosotros y qué no podemos trabajar. Inclusive, ahorita que vayamos aclarando estos trastornos, es importante que haya algunos de estos trastornos que sí podemos trabajar siempre y cuando estén medicados los pacientes. Por eso es importante generar su historial clínico, saber qué tipo de medicamento están tomando, para que en determinado momento nosotros podamos ser ese soporte, siempre y cuando nuestro paciente esté medicado, ¿sí? Eh, ¿Cómo vamos a clasificar los trastornos? Primeramente los vamos a clasificar por trastornos emocionales, ¿sí? En este caso, a su vez, vamos a subclasificarlos en trastornos de ansiedad, trastornos de estado de ánimo, y por ahí les pongo los principales, que sería depresión, los maníacos y los bipolares. ¿Sí? Recuerden que el trastorno bipolar no es más que el maníaco depresivo, o lo que antes se conocía como maníaco depresivo, ¿no? Eh, algunas manías. Sí, Gisela, ¿querías comentar algo? ¿No? Ya, ok. Recuerden que las manías son estos trastornos compulsivos, ¿sí? Una manía muy característica es la cleptomanía, ¿no? La gente que de pronto toma las cosas como por impulsividad. Toma algo, objetos que no son suyos, que la gente pensaría que se los está robando, pero no, solamente es una compulsión que no se puede controlar, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes sepan diferenciar entre un trastorno de ansiedad, un trastorno del estado de ánimo, la depresión, que es esta sensación de falta de energía, esta tristeza, esta sensación de vacío. Entonces, son trastornos que podemos trabajar desde la TCC, sí, sí los podemos trabajar, pero recuerden que en el caso de la bipolaridad sí requerimos que el paciente esté medicado, ¿sí? Incluso personas con depresión también pueden estar medicadas para eh, poder subir un poco el estado de ánimo por medio de los fármacos,
pero sí es importante que tengan claridad. Entonces, trastornos emocionales, trastornos de ansiedad y trastornos de estados de ánimo, ¿sí? Ahí vamos a aplicar lo que conocemos como 3 clúster o los trastornos de personalidad, aquí de manera específica, ¿no? Trastornos de personalidad. El DSM al menos maneja 12 diferentes trastornos de personalidad. Todos van a ser variantes de la cuestión psicótica, delirante o finalmente esquizofrenia. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro lo que es una psicosis, por ejemplo, a qué es un trastorno de ansiedad. Precisamente nosotros nos vamos a evocar a lo que es la ansiedad. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Mm, Está muy bien. Mm. Ujú. Ok. Bueno, entonces vamos a aprender a reconocer estos diferentes trastornos de personalidad cuando ya hablamos de un brote psicótico, delirante o finalmente una esquizofrenia. Es muy claro los síntomas, son muy claros los síntomas. Ejemplo, en la esquizofrenia tenemos alucinaciones auditivas y alucinaciones visuales, ¿no? Las más comunes son las auditivas, aquellas voces que no reconocemos como nuestras, muchas de ellas agresivas, muchas de ellas que generan paranoia o delirio de persecución, ¿sí? Aquí ya hablamos de una afectación orgánica del cerebro, por lo tanto, requieren medicación para minorar los síntomas y sí, entra la parte psicológica, sí, pero solamente como contención. Eh, Soy honesto, hasta este momento no hay una, una cura como tal para la esquizofrenia o para la psicosis, ¿no? Para personas que tengan trastornos psicóticos. Entonces, Psicóticos. nosotros no trabajamos directamente con personas con trastornos de personalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué trastornos sí vamos a poder trabajar? Los emocionales, ¿sí? ¿Cuáles requerimos que sí podamos trabajar con apoyo del psiquiatra? Pues los trastornos de personalidad, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Ya me la contestaron, gracias. Igual si gustan pueden silenciar su micrófono si no hay alguna, para que no escuche mucho ruido. Dice, profe, se distorsiona un poco su voz. No sé si sea porque hay más micrófonos prendidos. Ok, sí. Y ahorita los invitamos a que si gustan pueden apagar su micrófono en la parte inferior de su pantalla. Aparece el silenciar su micrófono. Ahí cae. Ahí escuchan bien. Ahí se pueden poner en el chat. Con todo gusto, nada más para saber si no hay esta interferencia. Ok, bueno. Ahora como, permítame tantito. Ahí estamos. Esta pequeña, delgada o tenue línea roja es lo que nosotros vamos a conocer como esta línea imaginaria que va a marcar nuestros límites de intervención, ¿no? Como yo les mencionaba hace un momento, porque requerimos que tengamos una contención psiquiátrica para que entonces nosotros podamos manejar esta conducta a que sea adaptativa, ¿sí? Los trastornos psicóticos, delirantes y esquizofrénicos no tienen cura, o al menos hasta el día de hoy no tienen cura. Por lo tanto, eh, nosotros podemos intervenir, sí, hay contención, sí, pero necesitamos que aparte lleven su proceso médico, neurológico y psiquiátrico, ¿sí? Los que sí podemos intervenir, pues son los trastornos emocionales y específicamente los de ansiedad, ¿sí? Hay un programa muy interesante que se llama Radio Abierta, que es una radio hecha por esquizofrénicos. Esta radio la pueden escuchar en 94.1
es emitida por la UAM Xochimilco, un programa que copia el modelo de la Colifata, una radio de Argentina, y es muy interesante. Ustedes se pudieran acercar a convivir con este tipo de personas con este trastorno y conocer de viva voz un poco más las características, los síntomas, obviamente con todo respeto, es este tipo de acercamientos. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? Ok, vámonos a enfocarnos entonces al el eje de nuestro curso, que es la ansiedad. Aquí va a ser muy importante que podamos diferenciar, definir y aclarar qué es la ansiedad. Primero vámonos a analizar lo que es el miedo. Aunque el miedo puede ser un factor para generar ansiedad, no son lo mismo, o al menos nosotros no vamos a entenderlo como lo mismo, ¿El ¿no? micrófono también es ahí? Ah, El miedo es un estado neurofísico automático primitivo de alarma. Aquí voy a irme deteniendo, voy a ir aclarando. Cuando hablamos de un estado neurofísico automático primitivo de alarma, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros nos enfrentamos a un peligro real, nuestro cerebro, nuestro cuerpo va a reaccionar ante esa amenaza real, ¿sí? Por eso ahí le agregué que conlleva la valoración cognitiva. Ahí nuestro cerebro va a evaluar si es una amenaza real o en este caso imaginaria o un peligro inminente. Ejemplo, si ustedes van caminando por la calle y sale un perro, un bull terrier, sin cadena, está ladrándonos, está suelto, ¿nos generaría miedo? Sí, sí nos generaría miedo. Muchas gracias, me dicen que ya se escucha bien. Muchas gracias. Entonces, ¿es comprensible esta respuesta automática neurofísica? Sí, sí. Si estamos parados en la banqueta y de pronto vemos que un carro se abalanza sobre nosotros, nosotros lo que hacemos es quitarnos, saltar. ¿Es una respuesta de miedo automática? Sí, sí. Es muy importante que tengamos claro hasta qué punto el miedo va a actuar como un método de sobrevivencia, más que un método, una alarma de sobrevivencia. Entonces, el miedo forma parte de nuestra estructura psíquica, neurofísica y automática para garantizar que podamos sobrevivir a las inclemencias eh, culturales, sociales, naturales. ¿Sí? Entonces es muy importante, sí, es un estado neurofísico automático primitivo de alarma que conlleva la valoración cognitiva de una amenaza real o imaginaria o peligro inminente, ¿sí? Un peligro inminente, que quiere decir que puede provocarme un daño o puede provocarme una afectación y por lo tanto mi cuerpo va a reaccionar de manera automática. Ahora, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar en la TCC? Es una respuesta, y esta es la gran diferencia, una respuesta conductual, ¿sí? Porque recuerden que el miedo puede tener varios tipos de respuestas. La principal es de alejamiento, ¿sí? El miedo nos prepara para huir, pero a veces el miedo también nos paraliza o el miedo nos da esa adrenalina para enfrentar el peligro. Esto es muy interesante porque el miedo o nos da esa carga de neurotransmisores para huir de la situación, o me da esa adrenalina para enfrentar, no sé, el perro. O me da energía para salir corriendo, o me da energía para confrontar al perro, ¿sí? No sé si me sigan, ¿alguna duda, pregunta? yo, profe.
Sí, Normita, te escucho. ¿De qué dependería que nos permita huir o paralizar? Puede depender en gran medida de nuestras experiencias previas. Sí, puede depender de nuestras experiencias previas, de la forma en que hemos manejado este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cuando el miedo es intenso, demasiado intenso, puede llevar a una parálisis muscular totalmente, ¿no? Va a depender de esa intensidad de miedo, ¿no? A veces esa intensidad se canaliza en el cuerpo para correr o para confrontar una situación, ¿no? Voy a poner un ejemplo, un asalto. De pronto sacan la pistola y gritan, esto es un asalto, ¿no? La mayoría de las personas reaccionamos entregando nuestras pertenencias, ¿no? Porque el miedo es intenso, el miedo es muy intenso, entonces entre que nos paralizamos y obedecemos lo que nos indican, por obviamente cuál es la amenaza inminente, el peligro inminente que nos pueden matar. Sí, ahí queda muy claro. Entonces, la mayoría de la gente hasta tarda en reaccionar, entrega sus pertenencias, ¿no? Pero después de que nos han asaltado varias veces, después de que nos han quitado varias veces nuestras pertenencias, ese miedo que nos paralizaba, ahora puede ser un miedo que nos incite a confrontar a nuestro atacante. Entonces hay que comprender la intensidad de ese miedo, ¿no? Que en ocasiones o las primeras veces puede ser paralizante y en otras ocasiones puede canalizarse para que nuestro cuerpo actúe a manera de defensa. No sé si queda respondida Ay, tu sí, pregunta. sí, profe, me quedó muy claro. Gracias, Gracias, gracias. Normita. ¿Alguna Sí. otra duda, pregunta que tengan? Sí, yo, profe. Adelante. ¿Esto no sería como una respuesta también automática, que no sea propia como de un suceso previo, que sea como una respuesta exactamente así, automática de reacciono de esta forma? Sí, pero fíjate que ahí en la definición de miedo nos dicen que hay una valoración cognitiva, que quiere decir que en experiencias previas nuestro cerebro aprende que hay cosas que sí son peligrosas y otras no. Ejemplo, si nosotros pasamos por la misma calle y vemos al perro, al Rottweiler amarrado con su cadena, el cerebro dice, no hay peligro. O sea, es el mismo perro en la misma calle, pero ahora tiene una cadena que lo está sujetando. Entonces nuestro cerebro dice, ok, no hay peligro, porque hay Mm, una valoración cognitiva, ujú. ¿sí? De esta forma, si pasamos por la misma calle, pero vemos que no tiene cadena, nuestro cerebro dice, corre, ¿sí? Porque el cerebro está valorando, está aprendiendo a valorar si realmente hay una amenaza real o no. Y de ahí puede derivarse la respuesta automática, pero el cerebro sí va aprendiendo a distinguir, ¿no? Pongo otro ejemplo. A lo mejor en nuestra calle hay personas con una apariencia desaliñada y es la primera vez que los vemos, ¿no? Y las vemos, hijos, hasta nos cuidamos nuestras cosas y nos da miedo, ¿no? Y hasta nos cambiamos de acera, de banqueta, para esquivarlos, ¿no? Pero después de verlos semanas o meses, ya hasta sentimos confianza, ¿no? De pasar a su lado, porque el cerebro valoró en su momento que era un peligro, pero después de ciertas experiencias dice, no, aquí no hay peligro. No sé si me siga. Sí, 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 todo bien. Gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Yo, profe. Adelante. Este miedo también puede ser aprendido de otra persona. Por ejemplo, a lo mejor el paciente o la persona no ha tenido una experiencia previa, pero supongamos que es un adolescente y su mamá le cuenta algo que le pasó a ella. Y ahora la adolescente tiene miedo de hasta salir a la calle porque siente que le va a pasar lo mismo que a su mamá. También se aprende este miedo, aunque no hayas tenido tú la experiencia. Sí, sí. Hay una herencia social de terribilizar el mundo. Entonces, vamos a pensar que la mamá o el papá tienen mucho este miedo a salir a la calle
Y entonces, desde muy pequeños los niños han sido condicionados para que piensen que la calle es un lugar muy peligroso. Y entonces, cuando el niño crece y es un adolescente, un adulto, va a andar por las calles con miedo, porque fue un miedo que adquirió a partir de una valoración cognitiva de parte de un personaje tan importante como puede ser el papá o la mamá. Sí, sí se pueden transmitir estos miedos porque son cognitivos. Entonces, esto es muy peligroso, no pases por esta calle, no hagas esto, no toques aquello. Y empiezan a generar esta alarma que el cerebro va a evaluar, pero hasta que no lo corrobore, hasta que no lo viva, hasta que no tenga la experiencia, no va a poder definir si realmente lo es o no lo es. Simplemente dice, no, no me acerco a esta calle porque es peligrosa, o no salgo a la calle porque es peligroso. Entonces, sí, sí se pueden, y esto es muy importante lo que mencionó su compañera Marta, porque aquí hablamos de patrones, aquí hablamos de creencias, precisamente, como lo vimos en el curso anterior. Estas creencias, eh, esquemas, creencias centrales, que van a prácticamente conducirnos o van a generar nuestra forma de pensar. Entonces hay gente que apenas llega la noche y ya entra en ansiedad, ¿no? Porque la oscuridad es algo malo, según las creencias que le establecieron. Pero ojo, ahí ya nos estaríamos acercando más a la cuestión de la ansiedad más que al miedo como una respuesta automática. ¿Sí queda respondida tu pregunta, Marta? Sí, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Ok. Entonces, ahí vamos a ver las diferencias, ¿no? Mientras el miedo sí es una respuesta automática, aunque hay una valoración cognitiva, la ansiedad es una respuesta conductual fisiológica, afectiva y cognitiva. Aquí es un punto también importante. Se activa al anticipar sucesos o circunstancias aversivas, ya que se perciben como amenazantes. Voy a tratar de ejemplificarlo con varias situaciones. Voy por la calle, veo que el perro se asoma de una puerta, no tiene cadena, entonces se activa automáticamente mi miedo porque mi cerebro evalúa que la situación es peligrosa. ¿Qué hago? Me doy media vuelta y me voy. O me paso al otro lado de la banqueta, porque mi cerebro hizo una evaluación en ese momento. Pero si yo voy por esa misma calle y está la puerta cerrada y veo al perrito con su cadena, entonces mi cerebro dice, no hay peligro, ya evaluamos que aunque no tuviera cadena, pues no podría saltarse el zaguán o la puerta. Entonces, sigo caminando. Eso sería una respuesta con base al miedo. Ahora, ¿cuál sería una respuesta con base a la ansiedad? Que el hecho de que yo sepa que hay un perro en una casa, a mí me empiece a generar un estado, una serie de síntomas por el simple hecho de pensar que ahí hay un perrito. ¿Sí? ¿Por qué? Mi cerebro dice peligro, peligro. ¿Sí? Mi aparato psicológico me dice, hay peligro ahí. Ten cuidado, no camines por ahí. Aunque no está haciendo una valoración objetiva de la situación. ¿Por qué? Porque dices, ahí hay un perrito en esa casa. Bueno, la casa está cerrada o el perrito tiene una cadena. No, si el simple hecho de pensar que tengo que pasar por esa calle donde hay un perrito en esa casa, a mí ya me está generando una respuesta fisiológica y conductual. ¿Cuál es la respuesta fisiológica? Se empieza a acelerar mi corazón, me empieza a faltar la respiración, me empiezo a sentir confundido, siento que las piernas se me doblan, ¿sí? Y empiezo a pensar cosas terribles que puedan pasar. Esa es una respuesta fisiológica. ¿Cuál es la respuesta conductual? Y esto va a ser un eje para que ustedes comprendan cómo funciona la ansiedad. Evito pasar por esa calle. La evitación. Esa va a ser un eje para entender
cuando una persona tiene ansiedad o cuando una persona tiene miedo. ¿Sí? Entonces prefiero darme la vuelta hasta la otra calle con tal de no pasar por esa calle. O sea, voy a dar una vueltota, voy a tardarme 20 minutos más, 30 minutos más, pero no importa. ¿Por qué? Porque mi ansiedad me está llevando a una conducta que es la evitación. La mayoría de las respuestas conductuales de la ansiedad son la evitación. Entonces hay que tener claro cuál es la respuesta fisiológica, todos los síntomas de lo que ustedes conocen como un ataque de pánico. ¿Cuál es la respuesta conductual? La evitación. No me paro por esa calle. Evito esa calle, le doy vuelta a esa calle. Y el día que tengo que pasar forzosamente por esa calle, voy a pasar con todos los síntomas de un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Esto va a ser su eje para comprender. Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar del miedo? Bueno, el miedo es automático y hace una valoración cognitiva. ¿Hay peligro o no hay peligro? Y si el peligro es inminente, la respuesta es automática. ¿Sí? En la ansiedad va a haber respuesta fisiológica y conductual. Y lo más importante, esta va a darse con una cuestión previa. Por eso aquí va a entrar la preocupación como un detonante de la ansiedad. El miedo tiene que estar el objeto concreto. ¿Qué quiere decir? El perrito tiene que estar ahí, lo tengo que ver. ¿Sí? En la ansiedad, el solo hecho de pensar en ese perrito me va a empezar a generar la respuesta fisiológica y la respuesta conductual. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Todo bien, gracias. Ok. Entonces vámonos para ir precisando, para ir entendiendo todos estos procesos. La ansiedad. La ansiedad es un sistema complejo, ¿sí? Porque vamos a partir de nuestras propias experiencias, de eventos traumáticos, de nuestras propias creencias, que es importante. Es una respuesta conductual. La respuesta conductual por excelencia es la evitación, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona tiene fobia social, ¿qué hace? Evita salir, ¿sí? Evita salir a toda costa, evita andar en la calle, evita estar fuera de casa. La respuesta fisiológica, los síntomas son muy claros: la taquicardia, la falta de la respiración, resequedad en la boca, sudoración, músculos rígidos. Y va a haber una respuesta conductual, digo, una respuesta afectiva y cognitiva. ¿Qué quiere decir? Me puedo sentir aterrado, ¿no? Es terror, el miedo intenso, o me puedo sentir muy triste, una respuesta afectiva. Y finalmente una respuesta cognitiva, evitar experimentar esas situaciones. Pero aquí va a ser muy importante entender que a partir de los primeros síntomas de ansiedad, las personas van a generar un miedo a la misma ansiedad. O sea, les va a dar ansiedad empezar a sentir los primeros síntomas de ansiedad. Esto se llama ansiedad sobre ansiedad, que es realmente el principio del TAC, trastorno de ansiedad generalizada. Se activan al anticipar sucesos que se juzgan como aversivos. ¿Qué quiere decir? Que es previo, o sea, no necesito estar en la calle como para saber que me va a, o que puede ser peligroso. El simple hecho de pensar que tengo que salir con base a mis creencias o mis experiencias, entonces yo voy a entrar en una situación de respuesta conductual y fisiológica. Y dichos sucesos se perciben como imprevisibles e incontrolables. Si yo ya empiezo a manifestar la ansiedad, sé que cuando empieza los primeros síntomas, no se van a poder parar y que puede ser cualquier detonante que me detone, que me dispare
mi estado de ansiedad. Ejemplo, hablar en público. Hay personas que el solo hecho de pensar que van a hablar frente a tanto número de personas empiezan a generar los síntomas de ansiedad y todavía no están en el auditorio, todavía ni siquiera se acerca la fecha de la presentación, pero el simple hecho de pensar, imaginar ese escenario les empieza a generar todos estas respuestas, este sistema complejo de respuesta. ¿Qué pasa con el miedo? El miedo es neurofisiológico, automático, primitivo, de alarma, de valoración cognitiva, de amenaza o peligro inminente. Aquí insisto en esta parte de inminente, ¿no? Ya vimos algunos de sus aspectos, es neurofisiológico, es automático, se activa, pero para que se active necesita hacer una valoración cognitiva. Es primitivo porque es nuestro indicador de sobrevivencia. Vamos a imaginar a nuestros ancestros que de pronto veían un animal más grande que ellos, que los ataque. Entonces ellos evaluaban si podían confrontarlo o tenían que huir. ¿Por qué? Para garantizar su supervivencia. ¿Sí? Es de alarma, sí, porque esto nos permite anticiparnos, aunque sea por unos segundos, ante la amenaza. Pero la amenaza o el peligro tiene que ser inminente. Y aquí les pongo un ejemplo. Viajar en avión. ¿Sí? Viajar en avión. ¿Qué quiere decir? Tú dices, mañana voy a viajar en avión, ok, llegas al aeropuerto, te subes a tu avión y de pronto empieza a recorrer la pista y sientes que algo la golpea. En ese momento se activan las mascarillas y tú entras, el miedo se activa. ¡Pum! ¿Sí? ¿Por qué? Porque parece que hay un peligro inminente. O sea, estás en la experiencia de viajar en el avión que se está accidentando y por lo tanto en ese momento se activa el miedo. ¿Cuál sería la diferencia con la ansiedad? Que el simple hecho de pensar que mañana tengo que viajar en avión me empieza a generar los síntomas como si estuviera en la situación real de algún accidente. ¿Sí? Por eso es muy claro cuando una persona presenta ansiedad, porque no está frente a los hechos concretos o reales, sino en lo que está imaginando. Séneca lo puntualizó muy bien, lo precisó este estoico. Estamos más asustados que heridos, ¿sí? Quiero que en este momento piensen en una situación que les genera pánico, miedo, un nuevo trabajo, o terminar un trabajo, terminar su relación laboral, iniciar una relación o terminar una relación, decirle a sus padres, no sé, que van a dejar la escuela, o le van a decir a sus padres que van a cambiar de escuela, ¿sí? El simple hecho de pensar en alguna de estas situaciones y que les empieza a generar toda esta respuesta fisiológica y conductual, habla entonces que estamos experimentando ansiedad, ¿sí? Que estamos experimentando síntomas de ansiedad, no de miedo, ¿sí? Porque al final de cuentas, vamos a pensar que ustedes van a decirle a sus padres que van a cambiar de carrera, ¿no? Pero no se atreven, porque es más lo que están fantaseando que les van a decir, cómo les van a responder a lo que realmente vaya a pasar en el evento, en el suceso, ¿no? Ustedes están pensando, no, si les digo que me voy a cambiar de carrera, me van a quitar la herencia, no me van a hablar, me van a rechazar, me van a retirar su apoyo. Y eso es lo que ustedes están experimentando y los agobia. Y empiezan a sentir todos estos rasgos de la ansiedad. Finalmente se deciden a hablar con sus padres y de pronto les dicen, no, no te preocupes, nosotros te apoyamos. Entonces la persona se queda desconcertada porque dice, bueno, es que yo pensé, o sea, imaginé, terribilicé la situación de que iba a ser muy difícil, que iba a ser muy catastrófico. Ojo, estoy ocupando términos importantes, terribilizar y la palabra catástrofe, ¿no? Que empezamos a imaginar lo peor que puede pasar.
¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profe, No. gracias. Ok. Bueno, creo que con esto ya queda muy claro entonces qué es el miedo y qué es la ansiedad. Nosotros nos vamos a evocar a la ansiedad porque es un sistema complejo, no solamente corresponde a algo automático, ¿no? Ejemplo, eh, si nosotros vemos una tarántula en nuestra casa, pues sí nos va a dar miedo, ¿no? Estás en tu cama y de pronto ves una tarántula entre tus cobijas, pues sí te levantas y avientas la cobija y te echas a correr, ¿no? ¿Por qué? Porque las tarántulas suelen tener este veneno, suelen tener, pueden, si no matarnos, herirnos, ¿sí? Es un insecto arácnido que tiene veneno. Entonces, eso sería una respuesta de miedo, una respuesta con base en miedo. Pero, por ejemplo, ahorita que yo les platiqué esto, entonces el simple hecho de imaginar ver una tarántula sobre su cama ya les empieza a generar incomodidad. Ah, bueno, eso es ansiedad, ¿sí? Y quizás acabando la clase vayan y sacudan sus cobijas de su cama. Eso sería una respuesta conductual. No sé si me sigan, Sí, 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 vamos bien, sí. gracias. ¿sí? Ok. Sí, de hecho, yo creo que van a ir a sacudir su cama acabando la clase para que no haya ninguna tarántula. El Eso es pensarlo ya me está dando ansiedad. exactamente, eso es ansiedad. Ahora, ojo, la ansiedad vamos a sobreentenderla que también se maneja por cantidades. Todo en psicología tiene que ver con cantidades. Es hasta cierto punto, ojo, natural. Recuerden que no ocupamos la palabra normal, sino natural. Sentir ansiedad ante ciertos eventos, sí, sí. Un nuevo trabajo, ¿sí? Por fin vas a tus entrevistas, pasaste todas las pruebas y finalmente te van a dar la chamba. Ok, y mañana empiezas, ¿no? Y estás aquí pensando, y a ver cómo me va, ¿no? A ver qué tal son los compañeros, qué tal si no les caigo, o qué tal si está muy pesado. Y empezamos a generar estos pensamientos. ¿Nos va a generar ansiedad? Sí, sí nos va a generar ansiedad. Pero digamos que en una cantidad natural. Sí, porque hay sucesos que nos causan esa ansiedad. Por ejemplo, el hacer una evaluación, que es muy importante, ¿no? Para su promedio. Ustedes estudiaron, se prepararon y cuando contestaron dijeron, no, esta es la respuesta, ¿no? Pero el resultado se los dan al otro día. Entonces van a casa y, hijos, que sí habré contestado todo bien, y si me equivoqué, y si a lo mejor repruebo, y empiezan a generar pensamientos que van a llevarnos a la ansiedad. Esto es muy importante. El pensamiento no va solo. El pensamiento tiene que ir con una emoción, ¿sí? Pensamiento, emoción, y eso nos lleva a un estado, a una respuesta fisiológica y conductual, nos lleva a la ansiedad. Entonces, al otro día, pues yo estoy aquí tronándome los dedos. ¿Por qué? Porque me van a dar el resultado de mi examen, ¿no? Entonces, te quiero ver si pasé o no. Aunque yo estudié, aunque yo me preparé, sí, es una respuesta en cierta medida, cierta cantidad, natural. Creo que queda claro entonces cómo vamos a manejar el miedo y la ansiedad y en qué momento podemos decir que ya no es miedo y en qué momento podemos decir que sí ya es ansiedad, porque presenta al menos estos dos principales elementos. La respuesta fisiológica, que es el ataque, todos los síntomas del ataque de ansiedad, y la respuesta conductual, la evitación. ¿Por qué la remarco? Porque en el caso del miedo, como yo les mencionaba, en cierto momento o el miedo me hace escapar de un asalto, o me paraliza, o me abalanzo sobre mi asaltante. Y no se piensa, o sea, no se piensa propiamente, pero
uno se abalanza a confrontar a su asaltante. O sea que nos puede dar diferentes tipos de respuesta. Una persona con ansiedad, el simple hecho de pensar que puede verse en riesgo su vida ya le empieza a generar los síntomas. Y entonces va a evitar todas las cosas que a su parecer le podrían causar algún daño. Ejemplo, me tengo que lavar las manos 20 veces al día. ¿Por qué? Porque hay bacterias, porque hay virus, porque hay microbios, y entonces toco el picaporte de una puerta y lavarme las manos. Toqué el tubo del transporte público, a lavarme las manos. O sea, y estoy lavándome las manos. ¿Por qué? Porque me preocupa que pueda contraer algún virus, alguna bacteria o algún microbio que me pueda matar. Esto, dentro de psicoanálisis, sería un trastorno obsesivo, compulsivo. No es un trastorno, sería una neurosis obsesiva compulsiva. Ahí corrijo, ¿eh? No, no es trastorno. En psicoanálisis no se maneja como trastorno, sino como neurosis. En TCC sí se manejaría como un TOP, trastorno obsesivo compulsivo, pero que tiene su raíz en la ansiedad. ¿Sí? Vamos a ver los elementos entonces que componen a la ansiedad. Elemento número 1, la preocupación. ¿Sí? Y aquí vamos a ir aclarando elementos de la preocupación, porque decimos, ¿cómo te sientes? Me siento preocupado. Y no, no es una emoción o sentimiento. La preocupación no es una emoción o un sentimiento, es un proceso cognitivo, ¿sí? Es un previo a una ocupación. Por eso se llama preocuparse, ¿no? Preocupación, ¿sí? Y pongo algunos ejemplos. Y sí, y viene el pensamiento catastrofista. Ejemplos, y si pasa algo malo, y si se sale de control, y si pierdo la razón, y si, y si. Y esto también va a ser clave para entender entonces cómo funciona la ansiedad, ¿no? Vámonos de farra esta noche. Ah, ok. Oye, ¿y qué tal si chocamos? Tú dices, pero ¿por qué vamos a chocar? No, pues es que se me vino ese pensamiento, ¿no? ¿Y qué tal si algo sale mal? En el ejemplo de la evaluación, va a pensar, ¿y qué tal si repruebo? Chin, ¿qué voy a hacer? Quiero que vean esta secuencia. Hago mi evaluación, espero el otro día el resultado y estoy unas horas antes de que me den el resultado. Y si repruebo, y si repruebo la materia, y si me sacan de la escuela, y si yo no sirvo para ser veterinario, y entonces, ¿qué va a ser de mi vida? No voy a poder ejercer y entonces voy a lo mejor ser un vagabundo y voy a padecer hambre. O sea, quiero que vean cómo de ese pensamiento de preocupación me lleva hasta el catastrofismo total, de que ya me imaginé indigente y sin futuro. Eso es ansiedad. No sé si me sigan. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna duda, gracias. Bien, gracias, doctor. Sí. Quiero que vean cómo elaboramos todo un guión, toda una película a partir de una situación, en todos los aspectos, ¿eh? Imagínense a la, a la mamá que dejó al hijo hasta las 10 de la noche y ya son 10:05 y ya anda pensando, ¿y qué tal si tuvo un accidente y yo estoy aquí nada más mirando la vida, ¿no? No, y qué tal si está grave, qué tal si necesita una transfusión, y qué tal si debería ir a buscar a los hospitales. Sí, yo creo que me voy a ir a buscar a los hospitales y voy a checar, o a lo mejor lo arrestaron, a lo mejor se peleó y está en la cárcel. O sea, empieza a desarrollar un montón de historias y apenas son las 10:05. O sea, lo dejó hasta las 10 de la noche y son 10:05 y ella ya imaginó los escenarios más terribles que puede imaginar. Y obviamente eso le genera un estado, una respuesta fisiológica, ¿sí? Y siente su estómago como sus tripitas truenan. Sí, sí, Alfredo. Hola, hola, buenas noches a todos.
eh, la cuestión de los pensamientos se me hace algo, que sí, que sí es un trabajo con el paciente en alimentar, o sea, esta imaginación, este sufrimiento, o alimentar la ansiedad. Entonces, he procurado tener como ahí unos canales o unas formas para desahogarla. Algo que he notado es que estas personas no llevan, no sé, una semana, 15 días, como pensando de forma negativa, ¿no? O catastrofistas, así como lo están ahorita compartiendo, sino ya mucho tiempo de su vida, e incluso hay como un detonante, ¿no? O detonantes que generan este pensamiento catastrofista y que se vuelve como un vicio en ellos para, digamos, pongámoslo así, ¿no? Como ya quitarle poder a esa cuestión, a esos pensamientos, a esa forma, a esa conducta. He notado que sí cuesta bastante por las creencias nucleares, por lo que hablábamos en el curso pasado. No, bueno, no sé si, mi pregunta es la siguiente, ya después de esta explicación. No sé si hay como un proceso, en los que nos podíamos apoyar más, hablando de la TCC, y más o menos un tiempo estimado para, digo, incluso para la tolerancia con los pacientes o para comprender un poco más su situación. Eso era. Muchas gracias, Alfredo. Sí, sí, obviamente hay técnicas en las que nos vamos a enfocar en contener y primero identificar. Esto es lo importante, identificar. Si a una mamá, con el ejemplo que yo les puse de que la mamá deja al hijo que llegue a las 10 y son 10:05 y la mamá empieza a desbordarse con todos estos pensamientos, lo primero que tenemos que hacer es invitar al paciente a identificar cuáles son pensamientos catastrofistas o que están terribilizando las cuestiones, ¿no? Es cuando le decimos a la mamá, bueno, son 5 minutos, pudo haberse tardado a lo mejor se quedó un rato más en la fiesta, se le pudo haber ponchado una llanta, a lo mejor pasaron a cargar gasolina, a lo mejor llegó tarde el Uber. Les vamos a enseñar a racionalizar estos pensamientos. Recuerdan en el curso pasado que hablamos de pensamientos automáticos, creencias intermedias y creencias centrales o esquemas. Entonces, la primera gran técnica es empezar a ser racionales con lo que estamos terribilizando. ¿Qué argumentos tenemos? Por ejemplo, le preguntamos a la mamá, oiga, ¿y cuántas veces ha dejado salir a su hijo? No, pues lo he dejado salir como 20 veces. Y de esas 20 veces, ¿cuántas veces ha llegado después de las 10 de la noche? No, pues casi todas. Entonces no hay un argumento que diga, es que a la segunda noche que lo dejé salir, fue a parar al hospital, ¿no? Entonces ahí tenemos una evidencia contundente, que de todas las veces que lo ha dejado salir hasta las 10, siempre llega a las 10:30, 11, ¿no? Entonces de esta manera, la persona empieza a racionalizar estos pensamientos para no desbordarlos o no alimentarlos, ¿sí? Una técnica que les enseñé en el curso pasado era invitarlos a no pensar en osos polares. Esta les causa mucha gracia, ¿no? Porque dices, no voy a pensar en osos polares y lo primero que me aparece en la escena es un oso polar, ¿no? Un osito de estos de Liverpool o de Coca-Cola. Cuando nosotros le pedimos que no piense en algo, ya está pensando en ese algo. Recuerden que la mente no puede pensar en dos cosas a la vez. Hay gente que dice, no, sí, yo puedo, no, no. O piensa en osos polares o piensa en el hijo que no llega, ¿sí? Pueden ser alternados. Incluso puede venir un tercer pensamiento, pero la mente solamente puede enfocarse a uno solo, ¿no? Entonces, esta técnica de no pensar en un objeto determinado irrumpe, nos saca del vínculo que tenemos con el objeto ansiógeno, el que nos está provocando la ansiedad, en este caso el hijo. Entonces, cuando por breves momentos sacamos a la persona
de su conexión con su objeto ansiógeno, la persona tiene un respiro y eso le permite bajar la ansiedad, ¿sí? Por eso tenemos que invitar a nuestro paciente. Recuerden que tenemos un registro de pensamientos diarios, que se los enseñé en el curso pasado, y el continuum cognitivo, en donde vamos desplazando lo que consideran tan terrible, cómo vamos moviendo de izquierda a derecha, de lo más terrible a lo menos terrible. Y lo que la persona pone en algo tan terrible, se va moviendo a algo menos terrible. Ejemplo, terminé con mi pareja, siento que el mundo se me derrumba, siento que todos, es terrible, no soporto este peso. Y le preguntamos al paciente, bueno, ¿y qué puede ser más terrible que terminar con tu pareja? Pues que se enferme mi mamá o mi papá. Ah, ok. Entonces, terminar con la pareja ya no es lo más terrible, ya es menos terrible. Lo más terrible es que se enfermaran tus papás, algo grave, ¿no? ¿Qué puede ser más terrible que se enfermen? No, pues que mueran. Ah, ok. Entonces volvemos a mover de lugar. Entonces, el terminar con la pareja se mueve de lugar, pasa el que se enfermen y el perder a un ser querido, no el papá, la mamá. De esta manera redimensionamos las situaciones para que sean controlables por la persona, ¿sí? Porque una de las situaciones es esta cuestión desbordante del propio pensamiento, que tiene que ver con la preocupación, ¿no? Y si pasa algo malo, y si se sale de control, y si pierdo la razón. Y por ejemplo, ahí les pongo este esquemita, ¿no? Está una situación, está el pensamiento automático y está la respuesta. Recuérdense que la respuesta es emocional, física y conductual. Entonces, lo que trabajamos con los pacientes es los pensamientos, precisamente, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar esos pensamientos que no van solos, van con una emoción? Por lo tanto, cuando nosotros le enseñamos al paciente a identificar sus pensamientos, el paciente va a empezar a evaluar dichos pensamientos, ¿no? Yo les he mencionado otro tipo de pensamientos como el rumiante. ¿Qué es el pensamiento rumiante? Tomo una situación y la estoy pensando y la estoy pensando, o sea, como si la estuviera masticando. Y la estoy pensando, ni me la paso, o sea, ni la soluciono, ni la dejo, sino ahí estoy pensando y me paso todo el día con este pensamiento. Ahora, si yo tengo un pensamiento rumiante, lo que estoy haciendo es desgastarme física y psicológicamente, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con los pacientes? Lo primeritito es que ellos identifiquen qué pensamientos son favorables y cuáles son desfavorables, cuáles me están generando la ansiedad, cuáles no me están generando la ansiedad, y cómo racionalizarlos, evaluarlos, dimensionarlos. No sé si quede respondida tu pregunta, Alfredo. Sí, 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 sí. Yo creo que en parte ahorita con lo que falta del curso, pues más, como que la iré puntualizando un poco más. Vale. Sí, vamos a ir puntualizando más, vamos a ir clarificando más, pero sí tenemos que tener claro nuestro esquema, ¿no? Situación, respuesta, que ese lo vimos precisamente en el curso anterior sobre lo que es la TRE, la terapia racional emotivo-conductual, pero ¿qué es el esquema de la TCC? Yo les puse el ejemplo de la llanta ponchada. Ahí la respuesta, pues la respuesta sería, no tendría que haber una cuestión emocional en una llanta ponchada. Sin embargo, hay personas que se ponen a llorar, se enojan. Esa es una emoción, ¿eh? O sea, llorar es una frustración. Enojarme, bajar y patear la llanta es una emoción, ¿sí? Ahí tenemos la emocional, la física y la conductual en una sola. Se me poncha la llanta, me bajo y empiezo a patear la llanta. ¡Pah! ¿Sí? ¿Por qué? Porque se me ponchó. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí? Esto es el karma, la vida conspira contra mí. Y esa es una respuesta que desadaptativa.
Entonces nosotros le vamos a enseñar a nuestro paciente que hay pensamientos adaptativos y pensamientos desadaptativos. Esa va a ser la clave de nuestro trabajo con los pacientes. ¿Te conviene pensar de esta manera? ¿O te conviene pensar de esta manera? Recuerden su herramienta de costo-beneficio. Ese lo vimos todavía en el curso anterior. Este esquema que nosotros le vamos a proponer al paciente que evalúe la situación, el costo y el beneficio, o el continuum, ¿sí? Cómo categorizar lo más terrible a lo menos terrible. Eso es trabajar con los pensamientos. Nosotros trabajamos con pensamientos que generan ansiedad, ¿vale? ¿Alguna duda o pregunta? Yo, profe. Adelante, Marta. ¿Y qué pasa cuando el paciente, vuelvo a lo mismo, es un adolescente y estos pensamientos siguen, em, vaya, alimentándose de cosas que le dicen los padres? O sea, ¿cómo trabajamos en esta persona? Si lo que trabajamos, lo poco que trabajamos, los mismos padres como que lo van destruyendo porque empiezan a decir, no, es que sí va a pasar esto, va a pasar el otro, y, o sea, nutren esos pensamientos. Muchas gracias, Marta. Cuando se trabajan con niños y adolescentes, es muy importante que el proceso psicoterapéutico también sea para los padres, ¿eh? Esto es de cajón. ¿Qué quiere decir? Cuando no es adulto, eh, quien lleva al adolescente o al niño a terapia, pues es el padre. Pero recuerden que hay una responsabilidad de las figuras paternas con respecto a la respuesta que está teniendo su hijo, ¿no? Hay un libro muy bueno que se los recomiendo. No sé si lo alcanzan a ver. Tu hijo, tu espejo. Y yo sí lo recomiendo ampliamente. Si ustedes van a trabajar con adolescentes, el papá tiene que entrar a terapia también. Eh, se los voy a plantear así. ¿Cómo lo trabajo yo? La primera sesión entre el adolescente y el padre, el tutor, la mamá o el papá. Casi siempre es la mamá. Escucho a los dos, voy escuchando tanto la percepción de la mamá como la percepción del adolescente. En la segunda sesión solamente entra el adolescente y volvemos al proceso. En la tercera sesión entra solamente la mamá o el papá. En la cuarta sesión vuelven a entrar los dos. Lo manejo como si fuera una terapia de pareja, porque el adolescente es un reflejo en gran medida de las conductas que ha adquirido de los patrones primarios que él tiene. En este caso, principalmente la mamá. ¿Sí? Esto ayuda mucho. En estas 4 sesiones he visto avances considerables, porque el trabajo no solamente es con el adolescente, el trabajo es con la fuente que puede ser la causa de su respuesta de agresividad, de timidez, de depresión, de todo, ¿sí? Hay unas causas y ese pilar es el tutor, principalmente la madre. Digo, puede ser el padre, sí, pero principalmente es el padre. Yo he visto grandes resultados de esta manera en 4 o 6 sesiones vemos una mejoría notable, una relación bastante estrecha, una comunicación asertiva, acuerdos que logra el adolescente con la mamá o el papá, y de esta manera hay efectividad. Pero si ustedes trabajan solamente con el adolescente o el niño, como bien mencionas, Marta, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque ustedes le pueden eh, dar herramientas que no va a poder aplicar en casa. No sé si se haya Sí, respondido profe. tu pregunta, Marta. Sí, sí, muchas gracias. Sí, ok. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno, No, no, profe, gracias. vale.
Sí, entonces sí es muy importante la forma en que ustedes van a trabajar con pacientes menores de edad. Cuando son mayores de edad, ya lo habíamos comentado en el curso anterior, es que la persona que quiere la sesión terapéutica nos contacte directamente. Que no mande al papá, que no mande a la novia, que no mande al novio, no. ¿Sabes qué? Necesito que tú me contactes directamente porque ese es el primer gran paso de hacerlos responsables. Y esto también va un poquito con lo que nos preguntaba su compañero Alfredo. El hacerlos responsables de sus propios pensamientos. Esto es fundamental, ¿sí? Tú te vas a hacer responsable por lo que tú piensas, por lo que tú sientes, por lo que tú haces, ¿sí? Ya no podemos culpar a alguien. Es que yo pienso así por mi mamá. Es que yo me comporto así por mi papá, ¿sí? Esto es que yo me siento así por ellos o por la pareja. No, no, a ver. Tenemos que hacerte responsable por lo que piensas, por lo que sientas y por lo que haces. Eso es un eje que me ha funcionado muchísimo en terapia al hacerlos responsables de lo que hacemos, pensamos y decimos. ¿Sí? Entonces forma parte del proceso porque recuerden, nosotros trabajamos con pensamientos y emociones para generar conductas adaptativas. Entonces, ¿quién es responsable? Uno, el paciente. ¿Vale? Bueno, ahí les pongo otro esquema a manera de ejemplo. Entonces tenemos una situación, pensamiento automático y una respuesta emocional, física o conductual, ¿no? Y ahí les pongo este ejemplo específico, primer día de trabajo. Y volvemos al punto del pensamiento terrible o catastrofista que nos lleva a un estado de ansiedad, a una situación de ansiedad. Y si no cumplo las expectativas, o sea, todavía no empieza el trabajo. ¿Sí? Todavía ni empieza el trabajo y un día antes yo estoy aquí pensando, y si no cumplo las expectativas y vamos a las respuestas que tenemos serían ansiedad, la falta de aire, la taquicardia, el temblor de manos, ¿sí? A lo mejor puede incluso haber náusea, mareo, infinidad de síntomas fisiológicos. Una respuesta física, insomnio, no puedo dormir. Estoy tan preocupado de que mañana va a ser mi primer día de trabajo, ¿no? O puede ser una respuesta conductual como la onicofagia, el morderme las uñas, ¿no? Y estoy aquí pensando en mañana y estoy aquí mordiéndome las uñas porque tengo ansiedad. Creo que queda muy claro este componente de la ansiedad, que sería la preocupación, ¿vale? Segundo elemento de la ansiedad, foco de atención, ¿sí? ¿Qué es el foco de atención? La atención centrada en lo que la persona percibe como amenaza. A esto también, a este foco de atención también se le conoce como hipervigilancia. Y ahí les pongo un ejemplo para que quede más claro. Almorzar con los suegros, ¿no? Entonces dice tu novia, oye, Luis, mañana vamos a ir a almorzar con mis papás. Y tú, chino, no quería verlos, no sé, me pone nervioso. Y entonces yo voy a estar hipervigilante. Voy a tratar de llegar, sentarme, casi no hablar, no moverme, por temor a que vaya a tirar un traste, por temor a que vaya a tirar comida, por temor a que vaya a decir algo impropio. Entonces voy a estar hipervigilante, ¿no? De pronto veo que mi suegra se cuchichea con el suegro y digo, chin, ya están hablando de mí, ya están ahí diciendo cosas de mí, ¿no? O de pronto veo al suegro muy serio y digo, a lo mejor es por mí, a lo mejor está muy serio por mí, ¿no? Esto me lleva a anular las situaciones neutrales, ¿sí? ¿Cómo voy a saber que están hablando de mí? ¿Cómo voy a saber que el suegro tiene una carota porque estoy yo ahí? Entonces yo no sé cuál sea su cara rutinaria. Yo no sé
qué se dice mientras se están cuchicheando, ¿sí? Entonces yo estoy anulando todas estas situaciones neutrales, las estoy volcando centrando en mí. Y obviamente eso me pone ansioso, ¿no? Y las situaciones favorables, vamos a pensar que llego y la suegra me dice, ay, qué bien se te ve esa camisa. Y yo, sí lo dijo sinceramente, no lo habrá dicho por compromiso, o a lo mejor está horrible mi camisa y me lo dijo de manera sarcástica, ¿sí? A pesar de que me hizo un cumplido, yo lo percibo como una posible crítica a mi persona. Estoy tan centrado en mí mismo que no puedo aceptar ese cumplido porque la ansiedad me lleva a tener esta hipervigilancia sobre todo lo que está pasando en ese almuerzo familiar, ¿sí? Entonces es importante porque la ansiedad nos vuelca a centrarnos en nosotros mismos. Un ejemplo puede ser una fobia social, ¿sí? Me subo al transporte público y veo si va muy lleno, veo si puedo estar cerca de la puerta, si puedo tocar el timbre rápido porque siento que si me da un ataque no puedo respirar, me pueda bajar, para que nadie me vea. Estoy nada más pensando si estoy respirando bien, si nadie me mira, ¿sí? Y al menor indicio de tensión, toco el timbre y me bajo, ¿no? Porque no soporto la sensación que estoy generando yo mismo. Digo, pongo el ejemplo de transporte público porque no es que uno se suba a ver a los demás pasajeros, ¿no? No es así como que uno se suba para criticar, hablar o andar viendo qué hacen los demás pasajeros, ¿no? Sin embargo, una persona con fobia social se va a subir con todos estos síntomas de hipervigilancia, ¿no? Todo esto va a anular situaciones neutrales, situaciones favorables, vamos a estar centrados en nosotros mismos, al grado en que la ansiedad se empieza a desbordar. Esta es una característica de las personas con ansiedad. Se volcan a cada síntoma que están experimentando. Y entonces ya me está faltando la respiración y inmediatamente nos tocamos el corazón. Está muy acelerado y empezamos a sentir temblor. A lo mejor me va a dar un infarto, me va a dar una embolia, me voy a morir. Y empezamos a generar estos pensamientos, ¿sí? Estamos pendientes cada segundo de cada uno de los síntomas que está expresando nuestro cuerpo y esto es una hipervigilancia sobre nosotros mismos. ¿Alguna duda, pregunta? Todo bien, gracias. Bueno, entonces ya tenemos la preocupación y el foco de atención. Serían dos componentes de la ansiedad. Un tercer componente es algo que les mencionaba hace un momento, que era la ansiedad sobre la ansiedad, ¿sí? La persona piensa que la ansiedad es una amenaza en sí misma y que no es capaz de afrontarla. Por lo tanto, debo reducir la ansiedad lo más rápido posible o tendrá un resultado negativo. Me subo al transporte público y empiezo a sentir. Normalmente hay como que avisos ahí que dicen me va a dar un ataque de ansiedad, me va a dar ansiedad. Qué vergonzoso que me vean aquí la gente que yo me voy a poner a temblar, a lo mejor me pongo a llorar, qué vergonzoso que me vean que yo padezco ansiedad. Y entonces el hecho de pensar en que me van a ver teniendo un ataque de ansiedad me provoca, adivinen qué, pues ansiedad, ¿sí? Aquí continuamos. La ansiedad es una proporción razonable con relación a la situación. Es adaptativa y útil para llevar a cabo las actividades diarias y el crecimiento personal, ¿sí? Pero cuando pienso que la ansiedad es una enfermedad y una enfermedad terrible, el simple hecho de pensar en que tengo ansiedad me genera ansiedad.
Y entonces cuando salgo a la calle, cuando estoy rodeado de mucha gente, cuando uso el transporte público, cuando estoy lejos de casa, mi preocupación es que no me vaya a dar un ataque de ansiedad. O sea, mi preocupación no es la calle, mi preocupación no son las personas, mi preocupación no es estar lejos de casa, mi preocupación es que no me vaya a dar un ataque de ansiedad estando en esos lugares, ¿sí? Y eso me genera ansiedad sobre ansiedad, ¿sí? O sea, le tengo pavor a la ansiedad. Pero la ansiedad, como les mencionaba hace un momento, eh, es útil, ¿sí? Puede ser adaptativa. Y esto es algo principal que deben trabajar con sus pacientes. Dejarles en claro que la ansiedad es una respuesta que, fisiológica también, como lo vimos al inicio, que puede ser adaptativa, ¿sí? Un poco de ansiedad puede ser adaptativo para llevar a cabo las actividades diarias y obviamente es cuando nos empezamos a presionar, ¿no? Tengo que ir a hacer esto, aquello, lo otro y no he acabado y empezamos con esta ansiedad. Pero precisamente esa ansiedad nos va a dar la energía suficiente para llevar a cabo todas nuestras actividades diarias, ¿sí? El problema es cuando no estoy preocupado por la causa de mi ansiedad. En este caso vamos a pensar que tengo una entrevista de trabajo, voy a casarme pronto o voy a tener una presentación. O sea, no estoy preocupado en la entrevista, no estoy preocupado en el casamiento y no estoy preocupado en la exposición frente a un auditorio. Estoy preocupado de que no me vaya a dar ansiedad en ese momento. Y empezamos a pensar así. ¿Y qué tal si mientras me están entrevistando me empieza a dar ansiedad y empiezo a sentir que me falta el aire y yo qué voy a hacer? ¿Cómo me escapo de ahí? ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo lo evito? ¿Sí? O está pensando en su próximo matrimonio. Y si estoy en plena iglesia, cuando el padre me pregunte que si quiero, si acepto a esta persona para toda la vida y me da un ataque de ansiedad, ¿cómo escapo de ahí? ¿Cómo puedo salir corriendo de ahí? O tengo que exponer frente a un auditorio y si empiezo a hablar y se me van las ideas y de pronto siento sus miradas, ¿cómo escapo de ahí? Si, si notaron, en las tres está el patrón en común, el escapar o el huir, que finalmente se va a traducir en evitación. Pues mejor no voy a la entrevista de trabajo, mejor no me caso o mejor no voy a dar mi presentación o mi conferencia. Finalmente, la respuesta clara de la ansiedad es la evitación. Y en su momento, la huida. No sé si han visto casos de pronto de que ya se van a casar y de pronto la novia, el novio dice, voy al baño. Y se va al baño y se escapa por la ventana y se echa a correr porque entró en un ataque de pánico, ¿no? Y igual puede pasar que estemos en plena entrevista y le digamos al que nos entrevista, al entrevistador, oiga, me permite su baño y apenas cruzamos la puerta nos echamos a correr. Huida. La huida y la evitación serían claros síntomas de la ansiedad. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Yo, profe, Adelante. había comentado que también la ansiedad es de nivel, ¿no? De menor a mayor rango. En dado caso que la ansiedad ya sea muy grave, que llegue al grado de que la persona llegue a desmayarse o no sé, em, aquí ya es necesario em, canalizarla para que la mediquen o no. Muchas gracias, Marta. Eh, sí, sí puedes apoyarte en la parte psiquiátrica
Si la persona, ojo, el desmayo es la evitación, ¿eh? Si me desmayo, conscientemente no estoy donde no quiero estar porque me genera ansiedad. Si la persona ya llegó a estos niveles, recuerden que la psiquiatría maneja ansiolíticos, que va a minorar mucho estas experiencias, pero forzosamente, bueno, yo les propongo que lleve su terapia y en este caso tenemos que trabajar muy fuerte con este tipo de pensamientos que están generando esta huida o evitación a, a estos estados de ansiedad, ¿no? ¿Cuál es la técnica para trabajar estos casos? La desensibilización sistemática, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si una persona se desmaya frente a una situación, lo podemos sobreentender como una fobia. Ujú. Digo, desde la parte psicoanalítica, bueno, aunque sí se maneja también en TCC las fobias, la parte psicoanalítica hablamos de una neurosis fóbica. Hay un objeto que provoca un miedo irracional que nos lleva al grado de desmayarnos, ¿no? De ahí de desvanecernos. Entonces, en este caso, queda claro que no sé si sean todas las situaciones que se desmaya o solamente en situaciones en específica como una fobia social, cuando está rodeada de mucha gente, o en lugares muy abiertos, o no sé en qué sea parte específica, pero sí, sí nos podemos apoyar que la persona vaya al psiquiátrico, lleve un tratamiento ansiolítico que va a ayudar a minorar los síntomas físicos, y es ahí donde nosotros entramos. Una vez que la persona está regulada o empieza a tener los efectos del ansiolítico, nosotros vamos a empezar a desensibilizar sistemáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Gradualmente exponerlo al objeto que le está causando el desvanecimiento o desmayo para que empiece a retomar el control ante esa amenaza. Recuerden que es una amenaza imaginaria, ¿sí? Si fuera real, sería un miedo, pero recuerden que es un miedo irracional. Hay personas que se desmayan frente a una arañita, ¿no? Panteonera de casa, o se desmayan cuando hay mucha gente se desmaya, ¿no? Entonces, ante ciertos eventos, hay esta reacción fisiológica, ahí vemos la respuesta fisiológica, ¿no? Entonces, sí recomendaría que la persona llevara un tratamiento con ansiolíticos y a la par un trabajo de sensibilización sistemática para confrontarla hacia el objeto que le está provocando esta situación. No sé si queda respondida tu pregunta, Marta. Sí, profe, muchas gracias. Vale. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno. Yo les hablo de detonadores o disparadores, ¿sí? Aquí tenemos este esquema, este triángulo que nos permite entender cómo entramos en este encrucijada. Finalmente se vuelve un callejón sin salida, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la persona con ansiedad se enfoca sobre los síntomas de la ansiedad, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Sudor en la mano, rigidez en el cuerpo, dificultad para respirar. Estos síntomas de la ansiedad están vinculados sobre las creencias sobre la ansiedad. ¿Cuáles son esas creencias? Que la ansiedad es peligrosa, que no está bien que me vean que soy ansioso, o la creencia más importante, tengo que controlar la ansiedad, no puede verme la gente que tengo ansiedad. Esas son creencias que nos lleva de nuevo a enfocarnos sobre los síntomas. Entonces estoy pensando en que si me sudan las manos, empiezo a tener rigidez y me cuesta trabajo respirar, estoy teniendo ansiedad y la ansiedad es peligrosa. No está bien que me vean con ansiedad. Tengo que controlar la ansiedad, que son mis creencias, y nuevamente caigo al enfoque sobre los síntomas. Esto es el detonador de la ansiedad, ¿sí? Entonces, una persona que ha tenido ansiedad, lo primero que tenemos que
aclararle es qué es la ansiedad. Y entonces le platicamos, mira, tenemos el miedo, tenemos la ansiedad. Estos son los rasgos del miedo, estos son los rasgos de la ansiedad. La ansiedad no es una enfermedad mortal, la ansiedad es un trastorno psicológico. Le explicamos sus características, los síntomas y lo más importante, que puede ser controlada por medio de ejercicios como la respiración, la contracción muscular y todas las herramientas que ya les he proporcionado, la racionalización de los pensamientos. Recuerden que se ponen en debate los pensamientos y después se proponen nuevos pensamientos, ¿no? Nuevas alternativas que no impliquen que nos genere ansiedad. Entonces, cuando a un paciente nosotros le explicamos todo esto, este detonador va a perder fuerza o va a perder intensidad, ¿sí? Y entonces dice, ok, estoy teniendo un ataque de ansiedad, no pasa nada malo, no me voy a morir, porque la mayoría de las personas ligan la ansiedad con una enfermedad. Fíjese, aquí nos vamos a encontrar con rasgos hipocondríacos. La persona piensa que su cabeza de pronto le va a explotar, le va a dar un derrame, una embolia, o su corazón como late tan fuerte es que le va a dar un paro cardíaco, o la expresión es, siento que me voy a morir. Cuando nosotros le empezamos a explicar al paciente que no, que son síntomas pasajeros, que va a llegar a un punto máximo su ansiedad y que de pronto va a bajar de manera natural, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? La ansiedad va a llegar, sube y de pronto va a empezar a bajar, ¿sí? Esto le permite al paciente empezar a controlar la intensidad. Una vez que tiene toda esta información, sube y ya no va a subir al pico que antes subía, sino va a ser menos y lo más importante, se va a cortar el tiempo, la duración de estas sensaciones. Cuando antes eran por 20 minutos, media hora, una hora, ahora van a ser de 40 minutos, después de 30, después de 20 y a veces nada más llega y baja, porque el paciente ya conoce que lo que tiene es un trastorno que se puede controlar, que se puede manejar, que está en sus manos el tratarlo y de esta manera empieza a bajar esa ansiedad sobre la ansiedad. Es muy importante que ustedes cuando hablen con sus pacientes, que les platiquen cuáles son sus creencias sobre la ansiedad, ¿sí? Una expresión que ocupan mucho es que estoy loco o siento que voy a perder la razón. Si estoy loco, ya deberían de encerrarme. Y es una ansiedad que les provoca el creer que están locos. Esto es muy importante, que ustedes le clarifiquen a su paciente que no están locos, que no van a morir, que no es una enfermedad mortal, que es una respuesta descontrolada, que todos tenemos ansiedad, solamente que la de ellos se está desbordando, pero que eso no lo va a matar, ¿sí? Que no es una enfermedad que nos va a provocar la muerte en sí misma, ¿sí? Y esto empieza a darle mucha tranquilidad al paciente. Si ustedes tienen pacientes con ansiedad, bueno, explíquenles, eh, traten de ser muy claros para que el paciente empiece a retomar el control sobre lo que está experimentando. Cuando al paciente va asimilando que no está loco, que no se va a morir, que esto no es mortal, que no es algo extraño, porque si todos tenemos ansiedad, entonces no es extraño. Y le explicamos un poco el cómo la gente ve la ansiedad, ¿no? Que la gente, la mayoría de la gente no es empática. Yo les ponía el ejemplo de pronto llego con alguien y le digo, oye, tengo cáncer, ¿no? Y nos quedamos así consternados de, oh, no, lo siento, ¿en qué te puedo ayudar? Y nos sentimos afligidos por la persona, ¿no? Pero cuando nosotros le decimos a alguien, oye, tengo ansiedad, la persona se queda, y bueno, ¿y ahora qué, no? Porque no se considera o no se consideraba como un trastorno real, sino meramente ficticio, ¿no? Entonces hay un grado
digamos, de rechazo, aversión, o no hay esa empatía para las personas que padecen ansiedad. ¿Alguna duda, pregunta? Sí, creo que esta parte de la empatía, de la empatía con las personas en estados de ansiedad, que incluso ahorita se mencionaba, ¿no? Se marcaba claramente de que tenemos miedo que las personas sepan que tenemos ansiedad, o sea, que nos vean bien, bueno, en el paciente, ¿no? Y cómo es que es por una falta de empatía, no sé, entran muchas analogías ahorita, entraron a mi cabeza, pero al final veo que es por o yo puedo llegar a esa parte de conclusión, que es por una falta de conocimiento de la enfermedad, muy relacionado a lo del tabú del psiquiatra y del psicólogo, ¿no? O sea que todavía somos tabú, parte de la cultura, pues no podemos formar parte de la cultura mexicana aún en su totalidad. Y entra, creo que también esta otra parte de estar loco, ya ve al psicólogo, o necesitas ir al psicólogo, pero siempre como una cuestión denigrante, ¿no? No, o sea, no en cuestión de, como el médico, por ejemplo. Creo que por ahí yo lo he entendido o lo he visto, y sí, pues interpretarlo también a veces con los pacientes, porque pues que es algo importante, ¿no? Que estar como en esta constante de trabajar con alguien más. Lo veo importante y aporta mucho también a veces a su proceso. Ujú. Ya eso es lo que quería contar. Muchas gracias, Alfredo. Sí, aunque hay que reconocer que lamentablemente, debido a la pandemia, se empieza a reconocer el valor de nuestro trabajo. Ya se empieza a reconocer, la gente ya se acerca con otra perspectiva con nosotros, ya no tiene tantas resistencias, tantos tabús como hace 10 años, hace 8 años. Hoy en día la gente sí se empieza a preocupar por su salud mental, y eso es bueno en muchos aspectos, porque empieza a darle ese valor a nuestra profesión, ¿no? Y obviamente entre mejor preparados estemos, muchísimo mejor. Porque digo, todo esto que les platico es, digo, trato de estar actualizado, pero sin embargo, por ejemplo, hablamos de mindfulness o terapia de compromiso, que también es muy interesante, ¿no? Y hay una infinidad de ramificaciones de la TCC que están innovando en algunos aspectos, pero sí, mientras mejor nos preparemos, vamos a poder ofertarle esta gama de herramientas para el manejo de su ansiedad. Lo primero es que nosotros podamos explicarle claramente qué es la ansiedad. Y segundo, darles herramientas, ¿no? Si desde la primera sesión nosotros le decimos, mira, te voy a enseñar cómo respirar, cómo contraer, hacer contracción muscular y cómo eh, irrumpir la conexión con tu objeto ansiógeno, es fantástico, porque la persona desde la primera sesión va a poder en práctica estas herramientas, y después le explicamos el reporte de pensamientos diarios, el continuum, el análisis costo-beneficio. Son herramientas, herramientas para que la persona empiece a trabajar por su cuenta. Recuerden que un eje de la terapia cognitivo-conductual es que el paciente se vuelque como su propio psicoterapeuta, ¿no? O su propio terapeuta, ¿sí? Que no dependa de nosotros, no. Yo te enseño, te voy a ir enseñando a conocerte, a trabajar, a identificar, y después, no sé, de 5, 6, 7 sesiones, tú ya tienes una gama de herramientas con las cuales puedas trabajar tus situaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vamos a enfrentarnos continuamente a situaciones estresantes, depresivas, a situaciones de ansiedad, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes tengan presente este principio, que nosotros le vamos a dar herramientas para que se aprenda a conocer y sepa trabajar consigo mismo. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, Bueno,
Pues vamos a ir cerrando nuestra primera clase, donde voy a ir recapitulando. Hablamos sobre lo que es el miedo, lo que es la ansiedad y los componentes de la ansiedad, y la preocupación y el foco de atención. Vimos este esquema de la ansiedad sobre ansiedad y finalmente cómo se detona la ansiedad. Una persona con ansiedad estamos preocupados sobre no sentir los síntomas, porque al momento en que empiezo a sentir alguno de los síntomas, se apoya en las creencias que tengo sobre la ansiedad y se dispara mi ansiedad. ¿Cómo detenemos la ansiedad? Pues explicándole al paciente qué es la ansiedad, cómo puede trabajarla y que va a poder volver a tomar el control. En esta parte, sí hay que ser precisos. Es un proceso y si es un proceso requiere tiempo, pero el tiempo va a ser la inversión que haga el paciente sobre su propio tratamiento. ¿Sí? Cuánto tiempo se enfoque para curarse, para sanarse, para poner en práctica todas estas herramientas. Y somos muy honestos, en ocasiones no es que desaparezca la ansiedad porque no va a desaparecer. Se va a controlar, cada vez va a haber un mayor control, lo que nos va a dar calidad de vida. Esto es importante, es el hecho de que, es que ya me curé de la ansiedad, ya no voy a volver a sentir ansiedad nunca más, no es cierto. ¿Por qué? Porque es algo inherente a nuestra condición psicológica, la ansiedad. ¿Qué quiere decir? Entonces, si tengo una ansiedad desbordada, la empiezo a controlar, la empiezo a regular, va a llegar un punto en que sea manejable esta ansiedad. Me va a permitir conducirme y aumentar mi calidad de vida. Porque recuerden que una característica principal es la evitación. Una persona con ansiedad va a dejar de hacer cosas, de convivir con personas, de valorar su vida, ¿sí? Va a esconderse, va a querer huir. Y es precisamente ahí digamos que el verdadero daño o la afectación sobre la persona, ¿no? Cuando evita vivir por no sentir ansiedad. ¿Dudas o preguntas? No, profe, todo muy claro. Pues muchas gracias por estar en el curso. Gracias, muchas gracias a todos, a todas. Esta sería nuestra primera clase sobre TCC ansiedad. Los esperaría el próximo lunes a las 7 de la noche para darle continuidad. Por ahí les dejé un libro. El libro está muy completo. Si ustedes lo van leyendo prácticamente, retomo mucho de esta parte de este libro. Si pueden leerlo completo, digo, ese que es un libro muy grueso, pero valdría la pena toda la información para que empiecen a tener herramientas de cómo eh, aplicarlas con sus pacientes e inclusive muchas de esas herramientas las pueden aplicar en ustedes, ¿eh? Por supuesto, pueden trabajarlas en ustedes mismos para ir desarrollándolas, adquiriendo habilidades, esta práctica y que finalmente les sirva como un bagaje de herramientas para su tratamiento con pacientes, ¿vale?